Leonard Cohen nació en Montreal en 1934, en el seno de una familia judía de clase media, marcada por la tradición y la memoria. Desde muy joven mostró una inclinación natural hacia la palabra escrita. La poesía fue su primera morada. En la Universidad McGill empezó a darse a conocer con pequeños volúmenes como Let Us Compare Mythologies, 1956, donde ya se anunciaba una voz poética capaz de combinar lo íntimo con lo universal. Durante los años siguientes, Cohen continuó publicando, explorando la tensión entre lo sagrado y lo profano, entre la espiritualidad y el deseo carnal. Sus libros, The Spice Box of Earth y Flowers for Hitler, cimentaron su reputación en Canadá como poeta de imágenes intensas y a menudo perturbadoras, y en 1963 dio un paso más con la novela The Favorite Game, un retrato casi autobiográfico de un joven en búsqueda de identidad. 3 años después publicó Beautiful Losers, un texto radical y experimental que escandalizó y fascinó a partes iguales, y que confirmó su audacia literaria. Pero la palabra escrita no bastaba. Cohen había comenzado a poner música a sus poemas, a acompañarse con la guitarra en cafés y reuniones, y pronto comprendió que la canción podía abrir horizontes más amplios. El salto definitivo ocurrió en 1967, cuando grabó Songs of Leonard Cohen. El disco, austero y minimalista, presentaba canciones que parecían plegarias íntimas. Suzanne, Sisters of Mercy y So Long Marianne convirtieron la voz grave y melancólica del canadiense en un fenómeno inesperado. Frente a la exuberancia del rock psicodélico de la época, Cohen ofrecía recogimiento, confesión, palabras talladas con una precisión de orfebre. En aquellos años iniciales, la música de Cohen era casi un refugio secreto. Versos cargados de simbolismo bíblico, erotismo delicado y una sensación constante de pérdida y redención. Mientras otros cantautores buscaban narrar lo social, Cohen exploraba el misterio del alma, los pliegues de la intimidad y la herida del deseo. Su público fue creciendo, primero tímidamente, luego con devoción, y ya nadie pudo separar su labor como poeta de su faceta de músico. Ambas se nutrían mutuamente, como si fueran dos caras de un mismo espejo. A finales de los 60 y durante toda la década de los 70, Cohen consolidó un itinerario discográfico singular. Tras Songs of Leonard Cohen, llegaron Songs from a Room, 1969, donde brillaba la delicada Bird on the Wire, y Songs of Love and Hate, 1971, quizás su disco más intenso de la época, con piezas como Famous Blue Raincoat o Avalanche, en las que la ternura se mezclaba con una feroz autoexploración. En 1974 presentó New Skin for the Old Ceremony, con arreglos más ricos y atmósferas variadas, y en 1977 sorprendió al colaborar con Phil Spector en Death of a Ladies' Man, un álbum de producción barroca y polémica que dividió a la crítica y al propio autor. El final de la década lo encontró regresando a una sonoridad más íntima con Recent Songs, 1979, en el que se mezclaban toques de folk con influencias del flamenco y la música mediterránea. Pero fue en 1984 cuando Cohen entregó una de sus canciones más duraderas, Hallelujah, incluida en Various Positions. El tema pasó casi desapercibido al inicio, pero con el tiempo, gracias a decenas de versiones, se convirtió en un himno universal, capaz de atravesar generaciones y géneros. En 1988 Cohen volvió con I'm Your Man, un disco de sonido electrónico y arreglos más modernos, que redefinió su figura. La ironía, el humor oscuro y el desencanto político y existencial se mezclaban en canciones como First We Take Manhattan o Tower of Song. 4 años después, The Future, 1992, profundizó esa línea. Visiones apocalípticas, citas bíblicas y una conciencia lúcida de los cambios históricos. Mientras tanto, la obra literaria de Cohen seguía su curso. Además de recopilar su poesía en volúmenes como Selected Poems 1956-1968, publicó en 1984 Book of Mercy, un conjunto de plegarias contemporáneas, y en 2006 Book of Longing, un retorno al verso cargado de espiritualidad, humor y melancolía. La doble trayectoria de Cohen, poeta y músico, cantor y místico,
lo convirtió en un creador inclasificable. Sus canciones no eran simples melodías, sino extensiones de una poética que llevaba décadas afinando. Un capítulo central en la vida de Cohen fue su estancia en la isla griega de Hydra. A principios de los 60, compró allí una modesta casa de piedra y se instaló en compañía de una comunidad de artistas y expatriados. Hydra era por entonces un lugar de vida sencilla, sin electricidad estable, con pocas comodidades y un ritmo dictado por el mar y el sol. Cohen encontró en ese entorno una mezcla de libertad y disciplina que nutrió su escritura. Fue allí donde conoció a Marianne Illen, la mujer que inspiró una de sus canciones más célebres, So Long, Marianne. La vida en Hydra le permitió escapar de las exigencias de la sociedad canadiense y entregarse a una bohemia rigurosa. Escribía, tocaba la guitarra, compartía tertulias con pintores y poetas, y experimentaba la intensidad del amor y la precariedad. De esa etapa salieron tanto poemas como las bases emocionales de muchas canciones. Hydra se convirtió en un mito dentro del mito. La imagen del joven Cohen vestido de blanco escribiendo frente al mar permanece como una de las postales más evocadoras de su biografía. Tras su etapa griega, Cohen alternó periodos de retiro y silencio con regresos a los escenarios. En los 70 y 80, continuó publicando discos que reflejaban búsquedas distintas, desde el minimalismo hasta la producción exuberante. Sin embargo, hacia finales de los 90 se encontró en una situación crítica. Su manager había dilapidado gran parte de su fortuna. Lejos de rendirse, Cohen regresó a los escenarios con una fuerza inesperada. Sus giras del siglo XXI fueron celebradas como un renacimiento artístico. Con más de 70 años, Cohen ofrecía conciertos de 3 horas en los que alternaba solemnidad y humor, devoción y complicidad. Su voz, más grave que nunca, transmitía una intensidad serena. Los espectadores no asistían solo a un concierto, vivían una ceremonia. Hydra seguía presente en su memoria, y con ella la certeza de que el arte nace tanto de la soledad como de la comunión. El camino espiritual de Leonard Cohen fue otro de los hilos conductores de su vida. Durante décadas se interesó por el judaísmo, el cristianismo y el budismo, buscando un sentido que conciliara lo humano y lo divino. En los años 90, tras una etapa de desencanto, ingresó en el monasterio Zen de Mount Baldy, en California, donde pasó varios años bajo la guía de su maestro Kyosan Yoshu Sasaki. Allí recibió el nombre de Jikan, silencio, y vivió con disciplina monástica. Ese retiro no lo apartó de la creación, más bien le dio una nueva perspectiva. Cuando regresó al mundo público, lo hizo con renovada claridad. Álbumes como Old Ideas, 2012, y Popular Problems, 2014, muestran a un Cohen consciente del paso del tiempo, que canta sobre la vejez, la pérdida y la reconciliación con una serenidad conmovedora. Su último disco en vida, You Want It Darker, 2016, fue una despedida magistral. Con la voz casi susurrante, Cohen aceptaba la cercanía de la muerte, hablaba de rendición y de fe, y lo hacía con una lucidez estremecedora. Falleció poco después, en noviembre de ese mismo año. El legado de Cohen trasciende su figura como cantautor. Fue un poeta que encontró en la canción un vehículo de difusión global, un místico que nunca renunció al humor, un hombre que habitó la contradicción con elegancia. Sus conciertos finales, multitudinarios y a la vez íntimos, fueron una lección de humildad artística. Inclinarse ante el público, agradecer con cada gesto y convertir cada palabra en un acto de comunión. Hoy su obra poética y musical sigue viva en nuevas generaciones. Aleluya. Resuena en bodas, funerales y escenarios de todo el mundo. Sus poemas continúan editándose. Su casa en Hydra es lugar de peregrinación. Leonard Cohen dejó tras de sí un mapa de canciones y versos que acompañan en la soledad, que iluminan en la penumbra y que recuerdan que, aún en la oscuridad, siempre se filtra una grieta por donde entra la luz.